el micrófono o tu micrófono está apagado. Yo no escucho nada. ¿Son ideas mías? Hola, perdón. Ajá. ¿No me estaban escuchando? Nada, nada. Para nada, no. Perdón. Estábamos viendo toda la secuencia que estabas transitando allí Sí. con las láminas, pero debes retomar. Vas a recapitular todo. Sí. Perdón. No te preocupes. Creo que fue cuando iniciaste la grabación que se activó, sí, que apagaste el micrófono. Sí. ¿No? Alguien me escribió Marta. Supongo que es esta clase, pero bueno, después veremos cómo resolvemos esto. Clase por Classroom, pero no recibí la invitación. Ok. Bueno, ahora. Bueno, como les estaba diciendo, en este tercer encuentro nosotros deberíamos abordar lo que tiene que ver con el modo indicativo y el modo imperativo, y básicamente vamos a hablar de esa décima tipo de palabras que vimos en la clase de morfología. Vimos una palabra, Jordan entró, ok, vimos mi conexión que no tenía, ok. Vimos varios tipos de palabras, entre los cuales podemos nombrar los sustantivos o nombres, los adjetivos. También podemos hablar de los adverbios. Vimos un video muy interesante elaborado por profesores y músicos de Brasil. Y así, una diversidad de palabras que conforman, digamos, la gran parte de lo que sería la morfología o la tipología de palabras de la lengua portuguesa, que convengamos que coincide bastante con lo que sería la tipología para el español también. Ya, a ver, un momento, un té de café y está listo. Y un momento. Listo. Entonces, vean que acá nosotros hablamos de modo indicativo, hablamos de modo imperativo, y en el modo indicativo vamos a abordar los tiempos de presente, pretérito, futuro y otras construcciones. Aquí escribieron que la lluvia, modem de Digitel, deja de recibir señal. Ok, perfecto. Bueno, aquí eso también pasa increíblemente. La tecnología no ha llegado a ser... en Venezuela, ¿no? El punto es que vamos a hablar hoy de este modo indicativo, y el modo imperativo no tiene esta descripción pormenorizada porque no tiene tantos tiempos. De hecho, solo tiene una forma simple. ¿Perdón? Perdón, no escuché lo que dijeron. Bueno, entonces, como les estaba comentando, nos referimos a modos. Y la pregunta que había realizado en Mute, ¿qué quiere decir eso de modos? ¿Qué son modos verbales? No sé si alguien sabe qué son modos verbales. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de modos? Porque hablo de modo indicativo y modo imperativo, modo conjuntivo, modo subjuntivo, ese tipo de cosas, digamos, los tres modos principales de la lengua portuguesa. ¿No? ¿Nadie? ¿Alguna idea? ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Creo que sí me escuchan, ¿no? Por aquí se escucha. Sí, sí se oye bien. Perfecto. Gracias, pensé que estaba hablando solo otra vez. El modo es la forma como se expresa el verbo. ¿Perdón? Que el modo es la forma como se expresa el verbo. Sí, claro. Y a nivel gramatical, el modo refiere a actitudes o posturas del hablante o del usuario de la lengua.
Actitudes de quien habla, describe, dando a entender su posición de hablante a través de una posición verbal o delante de una posición verbal. Y a través de estos modos que el enunciador puede explicitar intenciones y juicios de valor. Cuando hablamos de modo indicativo, generalmente nos estamos refiriendo a cosas concretas reales. Lo que es, lo que fue o lo que será. Cuando hablamos del modo imperativo, no sé si han escuchado antes esa palabra imperativo. Cuando alguien es imperativo, ¿qué damos a entender? Que tiene que ser así, que es una orden. Cuando alguien es imperativo es alguien que manda mucho, ¿verdad? Esto Sí, es imperativo, esto es obligado, esto es urgente, exactamente. esto es necesario. Entonces alguien imperativo es alguien que manda mucho. Y bajo más o menos con esa línea. El imperativo, muy bien, queda una orden. El imperativo es el modo que me va a servir para hablar de órdenes y mandatos o instrucciones. A veces usamos el modo imperativo, lo disfrazamos con cierta cortesía, con haz silencio por favor, por principios de cortesía a la comunicación, como los de Lich, etcétera, pero sigue siendo modo imperativo. Lo otro es que también existen otros modos como el conjuntivo o el subyuntivo. Los brasileños lo van a llamar subdisyuntivo, que se va a referir específicamente a lo hipotético, lo irreal, lo posible pero todavía no concreto. Es cuando, por ejemplo, yo digo, si yo fuese tú, no sé, dormiría más temprano. Así me dice todo el tiempo mi familia. Pero no, como no son yo, no pueden ser yo, por lo tanto, la hipótesis planteada no es irrealizable. Eso es un modo conjuntivo. Y lo usamos con bastante frecuencia, no solo en portugués, también en inglés y en español. Usamos el subyuntivo o conjuntivo. Nosotros en Portugal, la gramática portuguesa lo llamamos conjuntivo. Brasil lo llama subyuntivo. Pero es lo mismo, realmente es lo mismo. Lo van a encontrar en la gramática inglesa como subjunctive y en el español también como subjuntivo. Y bueno, básicamente ese modo, para resumir, tenemos el modo indicativo, que es el que vamos a adentrarnos hoy. Es el que me va a servir para hablar de lo que es, lo que fue o lo que será, realidad. El imperativo, dijimos que tiene que ver con órdenes, mandatos, sugerencias, instrucciones, etc. Y el subjuntivo tiene que ver con lo hipotético, lo irreal, o bueno, todavía no concreto. ¿Sí? En ese sentido, cuando usamos el indicativo, cuando la actitud del enunciador revela que la acción es algo real o verdadero, como les comenté, y está, digamos que hay más tiempos verbales, pero los principales son estos: presente indicativo, realización prolongada en el presente, pretérito perfecto, pretérito imperfecto, pretérito más que perfecto, que a su vez está dividido en dos, en simple y compuesto, y futuro imperfecto o indicativo. Y aparte de eso, tenemos otras construcciones verbales que bueno, que también son de utilidad en la comunicación en general en portugués. Y bueno, vamos a iniciar con el presente del indicativo, que es lo que nosotros utilizamos también con bastante frecuencia. Por ejemplo, le voy a pedir a alguien, el que quiera, que me cuente su día a día. Si puede, ¿no? Si es espía, no me lo diga. O si es la onda del coqui, tampoco. Alguien que me cuente su día a día cotidianamente. ¿Qué hace? El que quiera. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Soy Mara por aquí. ¿Cómo está, señora Mara? ¿Cómo le va? Le tengo una pregunta. Te cuento mi día, sí, te cuento mi día a día, pues. Vaya, adelante. Me levanto muy temprano, Ajá. a las 5 de la mañana, Wow. preparo el desayuno, me pongo a trabajar, a preparar clases, a planificar. Hasta las 11:45, 12, me paro a hacer el almuerzo. Después de que almuerzo, continúo trabajando hasta las 9 de la noche. Ese es mi día a día. Ok, todos en su casa. Sí, todo desde mi casa. Okay. ¿Tiene familia, doctor Harrington? ¿Tiene hijos, esposo? ¿Ah? ¿Tiene familia o es para usted misma? Tengo 3 hijos, tengo un esposo, tengo un nieto. Wow. Mis hijos, los dos viven, el mayor y el menor viven en Brasil. Mi hija sí vive conmigo y mi esposo. No sé si ustedes notaron, yo sé que la doctora Harrington lo sabe, que ella usaba ciertas formas verbales para describir su día a día, ¿sí? Por ejemplo, ella decía, me levanto, preparo el desayuno, preparo Claro, todo clases. el presente indicativo. Exactamente, está usando el presente indicativo para hablar de acciones habituales que ella hace. Acciones habituales. Por cierto, doctora Harrington, yo tengo una amiga acá muy querida que tiene su apellido, Susana Harrington. Así ella es prima de nosotros. Ah, es su prima. Okay. Por lo general, creo que no hay ningún Harrington aquí en Venezuela que no sea familia de nosotros. Sí, ese apellido es particular, no es tan común, la verdad. Sí. Sí. Entonces, como dice la profesora Harrington, ella usó presente indicativo para describir su rutina. Y bueno, estos son, digamos, uno de los usos que nosotros hacemos también en portugués del presente indicativo. También lo usamos para constatar hechos, como a terra gira a volta do sol, como ya hicimos para describir acciones habituales, para también hablar de acciones que se realizan al momento del enunciado. Como por ejemplo, falo con mi amigo Luis pelo telefone. ¿Sí? Y también me sirve para hablar de acciones en un futuro próximo. Como por ejemplo, yo digo, amanhã telefono-te y falamos sobre ese problema. El verbo que aparece allí, telefono-te, no Brasil sería te telefono o te llamo, estaría en presente indicativo, pero tiene un sentido de futuro. Entonces por eso decimos que se refiere a acciones de un futuro próximo. Vale. Yo les quería... Sería Ajá. como hablando de posterioridad, ¿no? No de simultaneidad, sino de una posterioridad. De posterioridad, exactamente. 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 Nosotros también en español hacemos eso, ¿verdad? Sí. Sí, claro, hay muchos verbos que utilizamos para hablar como si fuese presente indicativo, pero realmente es de posterioridad. Igualmente los de anterioridad. Ajá. Ok. Es cierto. Y bueno, aquí llegó el doctor Carmona. Hay varios Carmona. ¿O es el mismo doctor Jorge? Debe ser. Debe ser, ¿no? Supongo. Ok. Les iba a mostrar lo siguiente. En portugués existe una división para estos verbos. Existen los verbos regulares y existen los verbos irregulares. Los verbos regulares se dividen exactamente en 3 grupos. Los verbos terminados en AR, los verbos terminados en ER y los verbos terminados en IR. Para pasar esto en link, ¿cómo sería esto? Voy a dejar de compartir esta pantalla y voy a tomar un ejemplo. Voy a abrir un archivo para que me cerró, para trabajar directamente en un archivo Word y que vayamos a la
vayamos trabajando y vayamos esclareciendo estos elementos. Un momento. Perdón. Ok, ya abrió. Voy a compartir pantalla para que vayamos trabajando. Bien, aquí está. ¿Ven mi computadora? ¿Ven mi archivo Word? Sí, sí, se ve. Ok, genial. Ok, voy a agregar algunas figuras aquí para... ¿Cuáles habíamos dicho que eran los pronombres personales, los principales? Vamos a ver. Eu, Ah, tú, vos, você, você. Uhum. nós, Você. Ele. Ela. ela, Y ela. Aham, nós. nós, Vocês. Entonces, E elas. Ok? Yes. Aqui. Eu, tu, você, ela, nós, vocês. Ajá. Vamos a eliminar esto. Ok. Vamos a tomar un verbo típico de la conjugación regular. Vamos a hablar del verbo falar. 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 Voy a colocar aquí. Falar. ¿Qué es hablar? Falar. ¿Cómo lo conjugamos? Para... fala, Ajá. Eu. tu Eu fala, falo portugués. Ok. ¿Quién habló? tu Ana fala, María. Olá, Ana Maria. Muito bem. Epa. Tu falas, você, ele, ela fala. fala, Aham. Nós falamos, falamos, vocês, vocês ele, Vocês ela falar. falamos, Falam. falam, falam. La parte de pronunciación, por la característica del curso, no me interesa tanto, pero es bueno que sepan que no es falan, es falam, falam, ¿ok? Para aquellos que están interesados un poquito en la parte de pronuncia. Pero observen lo que estoy haciendo. Yo estoy separando, como vimos que son terminaciones o desinencias, yo estoy separando la raíz del verbo de su desinencia. Entonces, la raíz del verbo fal y la desinencia AR. Porque en la presentación, no sé si recuerdan que los terminados en AR, ER y R. ¿Cierto? ¿Confirman? Sí, igual que en castellano, ar, er, ir. Exactamente. Igual que buenas tardes para todos, buenas tardes, ok. Entonces observen cómo yo separo la raíz de la desinencia y para cada uno de los pronombres yo tengo una partícula, una desinencia que agregar. Una cosa importante comentar en portugués, con diferencia del español, en portugués son muy pocas las palabras que terminan por N. Las que para nosotros terminan por N, en portugués terminan por M, como com, som. ¿Sí? Entonces, por esto, falam. ¿Sí? Y la pronunciación es diferente. No es igual decir falan que falam. Falam. ¿Ok? Bien, entonces observen cómo hay una formación típica cuando agregamos los pronombres. Vamos a usar otro verbo. Vamos a usar el verbo esperar. Esperar. ¿Por qué 5 personas? ¿Por qué 5 personas? ¿Sí? ¿En qué sentido? En lugar de 6. O sea, 3 en singular y 3 en plural, pero aquí hay 5 nada más. Ah, 3 bueno, en singular.
por el tema de la igualdad de la forma verbal, pero sí, es cierto. Tiene- Ok, es igual en las dos últimas. Sí, ya. exactamente, es igual. Chévere. Es exactamente igual. Falam. De hecho, Ok. hay una, bueno, no sé si ponerles eso, porque es portugués duro. Hay un video, no sé si conocen humoristas portugueses. Você. Falam. Entonces, esperar, el verbo esperar, ¿cómo sería esperar? Igual, hacemos el mismo proceso. Separamos la raíz de la desinencia esper y lo que hacemos es agregar la desinencia característica en el caso de eu, sería o, espero, Espero. esperas, espera, esperamos, esperan, esperan. ¿Sí? Entonces, Ajá. como ellos son capaces de cumplir esta regla, por eso se llaman regulares. Por eso se llaman regulares. ¿Correcto? Por eso este grupo, los terminados por Profesor, A, diga. profesor, perdón. Ajá. Son regulares porque no cambia la raíz, ¿no? Solamente cambia de terminación. Y otra coisinha que eu preciso saber, que isso Ajá. eu, tu, você, que ele, ela, mas em outra parte é senhor ou senhora. Ok. Uy, hay un feedback. Sí, nosotros habíamos hablado del señor a señora. Nosotros podemos agregar ese señor y señora aquí arriba. Son pronombres de tratamiento. Yo hablé de ellos Sim. la clase pasada en el sentido de que son usuales en el contacto y la interacción, pero funcionan igual que tercera persona al singular, o señora, señora. Si usted lo quiere colocar, yo le voy a, ya muestro aquí, como quiera. Não, está bem, professor. Obrigado. ¿Era eso que quería saber? ¿Era eso que quería saber? No sé si está oído o no. Bueno, en fin, volviendo al tema, para responder un poco el comentario que también había hecho, no es que se cambie la raíz, no es que se transforma la raíz. La raíz se mantiene en este caso los regulares y lo que hacemos es agregar esa partícula de desinencia en específico. Les muestro un poco acá para que vean. Hoy vamos a estar haciendo consulta de diversos materiales que les traje. Yo les compartí un libro muy bueno que se llama Gramática Activa, que lo pueden tener, no pueden decirle a nadie que yo se los compartí porque eso es un delito, pero está a su disposición. Estoy abriendo la... No sé si lo vieron hoy en el Classroom. Lo compartí. Sí, Sí, sí lo vi. Uh-huh. Yo compartí un libro llamado La Gramática Activa, que me costó horrible que pudiera cargar, no sé por qué. Estoy aquí tratando de abrir y no me deja. ¿Será que dejo compartir pantalla? No. Estoy abriendo el libro justamente para que aquí no aparece. Ahora aquí. Vean. Este libro es bastante bueno. Y para inicial, vean a lo que me refiero que sí. Observen. Observen.
La desinencia, falo, falas, fala, falamos, fala. Y esos pronombres de tratamiento de los cuales había hablado entran en ese pequeño grupo. Entra en ese pequeño grupo de la tercera persona. Cuando digo señora, señora, puede ser sustituido, bueno, no sustituido, pero puede referir a una tercera persona, igual que en plural. Señores, a señoras. Sí, voy a agrandar un poco para que. Entonces, eu falo, tu falas, você, ele, ela fala, nós falamos, vocês, eles, elas falam. Y bueno, vamos a tratar de hacer este primer ejercicio que dice, escriba los siguientes verbos en la forma correcta. Son todos verbos regulares, siguiendo la regla que ya vimos, cómo sería la formación o las formas verbales para cada pronombre. Falar eu, morar você, usar tu, telefonar ele, almoçar nós, trabalhar elas, pagar vocês, tomar eles, ficar ela. Agora tenemos aquí. Les voy a dar 2 minutos para que lo puedan hacer en su cuaderno, en su computadora. Me dice cuando terminen, por favor. Disculpe, profesor, ¿qué es lo que debemos hacer? Es que se me conectó y acabo de volver. Completar estas formas verbales del ejercicio 5.1, simplemente. Donde dice escriba los siguientes verbos en la forma correcta. Simplemente eso. Este Ok, primer grupo. gracias. La orden. Listo.
Vamos a ver, el primero, ¿cómo sería? Eu Vale. Eu falo. falo. Eu falo. Eu Muito falo. bem. Eu falo, muito bem. O segundo, você Você mora. Você mora. mora. Você mora. Aham, tu Usa. usas. Tiene que ponerla essa aqui. Usas. Uhum. Uhum. Ok, el 4, ¿quién lo hace? Tu usas. El telefoné. Telefonean. No. Telefoneamos. Telefona. Ela telefona. 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 Ele telefona. Ajá. Telefonan. Sí. Ah, ok, telefonan. Entonces, ¿quién dijo telefonea? Doraimara. Telefonan. Telefonas. Telefona. Ajá. Telefona. Ajá, nos. Y Telefona. este verbo que aparece aquí, el 5, no lleva R. No se dice almorzar, se dice almorzar. Almoçar. Nós almoçamos. Sin la R. ¿Cómo sería sin la R? Almoçamos. Almoçamos. Nos almorzamos. Ujú. Almoçamos. Ok. Elas trabalham. Eles trabalham. Elas trabajan. La doctora Figueira tiene, hay una cosa típica de la comunidad portuguesa, el trabajan, el trabajan, ¿cierto? Sim. Sí, típico. Hay una... Ajá, vocês Vocês pagam. Vocês pagam. pagam, con M al final, ¿verdad? Sim. Ok. Uy. Entonces, Eles tomam. toman, ajá. Com É. M também. Exactamente, muy bien, Johnny. Johnny, ¿no fue? No, Ibrahim. Ibrahim, ok, disculpe, Ibrahim. Ela, Não se preocupe. Ela fica. ela fica. Ficar es quedarse. Por ejemplo, yo fico. Sí, quedarse o ponerse. Por ejemplo, puedo decir, ela fica aquí, o pueden decir, ela fica chateada. Ficar chateado es molestarse. Ficar chateado es molestarse. Ficar chateado. ¿Ok? ¿Qué tal le fue? ¿Fue difícil? No, fácil. Ok. Bueno, Não, para mim. no. Doctora Aymara, ¿cómo le fue? Bien, la única es que no sabía la característica de la palabra almuerzo. Almuerzo. Que sí, que no. No lleva la R. Almuerzo. Exacto, eso no la sabía. Sí, no lleva R. Hay otras por allí que también producen confusión. Cuando me vengan a la cabeza yo le comento. Almuerzo es bastante común. Igual, por ejemplo, cuando, bueno, que de hecho existe, pero tal vez un arcaísmo. Empezar, yo empecé. No, iniciar o iniciar. Iniciar. Comenzar. Ah, comenzar es otra. Comenzar. Comenzar. Que es como, tiene cedilla también, comenzar. En portugués, en español es comenzar, en portugués es comenzar, con C cedilla. Con C cedilla. Bien. Compartilho a tela. Isto. Entonces, eso fue lo por AR. Cuando es ER, es el mismo proceso. Separo la raíz de la desinencia y sustituyo esa desinencia por el pronombre característico para cada uno. Vamos a facilitar por el tema del tiempo. No voy a recurrir
al documento Word, no tiene mucho sentido, voy a pasar aquí directamente. Vean cómo ocurre. Por ejemplo, eles vivem no Porto, eles não compreendem nada, no inverno chove muito. No inverno chove muito. Entonces ocurre el mismo proceso. Tenemos la raíz, comer, separamos la raíz de la desinencia R, entonces sería com, y le agregamos la partícula diferenciante para cada una. Vean que falas para tú sería AS, cuando termina por ER sería ES. ES, tú comes. Tú comes. Você, ele, ela come. Nós comemos. Vocês, eles, elas comem. Comen. Comen. Entonces, sencillo, ¿verdad? Muy fácil, ¿verdad? Sí, es sencillo. Sí. Hay que conocerlos, hay que saberlos para Sí, hacerlos bien. exactamente. Y el problema es, como creo que también ocurre en el español, que no hay una regla para identificar exactamente cuándo un verbo es regular o irregular. No, sí, cuando cambia la raíz son irregulares. Sí, pero me refiero a que, bueno, tiene, digamos, no hay forma, a ver cómo lo puedo explicar. Los verbos regulares generalmente son, como usted dice, ellos cambian, se transforman, pero antes de eso, que yo como estudiante nuevo, yo sepa identificar estos son regulares y irregulares sin haberlos estudiado, sin observarlos previamente, pues bueno, tiene su complicación. Vean unos ejemplos. Claro, hay que estudiarlos. Exacto, hay que estudiarlos. Hay que estudiarlos. Hay una cosa que yo quiero aclarar aquí de estos verbos, que tiene que ver con la consonancia no solo escrita, sino también fonética o fónica. Vean una cosa. El verbo acá es conocer. Conocer. ¿Cierto? Conocer. No tiene que ver en español con dar golpes. Es conocer. Conhecer. Y yo conozco, tú conoces. La regla me diría, y ahora sí voy al... Você conhece. Você conoce, exactamente. La regla me diría que, aquí voy a interrumpir y voy a mi Word otra vez. La regla diría que yo debería hacer esto. El verbo es conocer, conocer en español. Entonces la conjugación debería ser algo como esto. Respetando, la regla dice que debo simplemente respetar la raíz de conocer es coñec, y aquí está separada la raíz. La regla me dice que es colocar simplemente la raíz y a esta raíz le agrego O. ¿Cierto? Pero vean que ocurre un fenómeno allí. Esta C, la C antes de I, tiene sonido de S. ¿Sí? Tiene sonido de S. Pero aquí, la letra C antes de A, O y U, tiene sonido, ¿sí? Sonido como si fuese una K. ¿De acuerdo? Sí, por ejemplo, digo casa, digo carro, casa, carro, coisa, conto, curva, custo. Y la C con sonido de S, la C con sonido de S, papá, hay un rato, ¿no? Y ahora la computadora se me tumbó. Ya, ajá, ahora sí. Mi computadora no está para nada bien. Por ejemplo, antes de E o I sería, por ejemplo, centro, ciudad, ciudad, cinto, cinto es el cinturón, correa.
Y así, vean que cuando está antes de E o I, tiene sonidos centro, cidade, cinto, como en español. Y antes de A, O U, tiene sonido k, como casa, carro, coisa, conto, curva, custo. ¿Está bien? Entonces, ¿qué ocurre aquí? Aquí, en este específico, el sonido era de s. Y mi intención es que en la conjugación, yo respete tanto lo gráfico como lo fónico. Entonces, debo encontrar la manera de hacer una alteración aquí para que me respete la regla en escrito y también la regla a nivel de sonido. ¿Cómo hago eso? Agrego lo que les comenté que se llama la C cedilla. Entonces ahí, si tiene sonidos, yo conheço. Y lo demás sigue igual. Tú conheces. Él conhece. Y lo demás sigue igual. ¿Comprenden? No por esto lo podemos llamar, bueno, no yo, los especialistas lo llaman o irregulares. Y lo siguen colocando dentro de los regulares, pero tienen esa pequeña alteración. Vean que ocurre también con el caso de ser. Si seguimos la regla taxativamente, sería yo descu. No, tenemos que buscar la manera de alterar eso y que se respete también la parte del sonido. Entonces, yo deixo, tú deixes. ¿Sí? No sé si me estoy explicando. Sí. Esquecer. Esquecer sería esqueço, esqueces con C cedilla. Aquecer, que es calentar. ¿Saben qué es esquecer? Esquecer es olvidar. Descer, descender, conocer, conocer. Aquecer sería calentar. E eu aqueço a água, porque está muito fria. Eu aqueço o café. Tu aqueces. Parecer, si sigo la regla, sería pareco. E não, devo alterar para produzir ter a consonância tanto escrita como oral. Pareço, pareces. Y también ocurre con la G. Abranger. Esta G antes de E o I tiene sonido Z, Z, Z. Pero si yo sigo la regla, la G antes de O o A sería abrangu o abrangas. Y no, yo tengo que buscar hacer una alteración para respetar lo gráfico y el sonido. Entonces, por eso cambio por la J. Yo abranjo, tú abranges, proteger, yo protejo, tú proteges. Y vean los ejemplos. ¿Conoces a hermana de Pedro? No, no conozco. ¿Conoces a la hermana de Pedro? No, no la conozco. Yo bebo café de mañana, mas ella bebe chá. Yo bebo café en la mañana, pero ella bebe té. Chá es té. Una cosa interesante sobre el té, no sé si saben que el té es un elemento característico de la cultura anglosaxónica, tal vez. No sé si ustedes saben que Inglaterra es la hora del té, ¿cierto? Ingleses. Claro, los ingleses, Bueno, eso es famoso. Sí. Claro, pero realmente vamos a desmontar un mito aquí. Esto es realmente por los portugueses. Una reina portuguesa que se casó con el rey de Inglaterra, que llevó esa tradición del chá o del tea a Inglaterra. Y es allí cuando empieza la tradición del té, que todo el mundo asume como inglés. Pero realmente esa tradición llega, el chá que conocemos, traído de China, chinés, bueno, llega al mundo de las cortes y todo lo demás por una reina portuguesa. Y bueno, ya ese era un comentario aparte. O elevador no desce, está variado, el elevador no baja, está averiado. No sul de Portugal chove pouco, no sur de Portugal llueve pouco. Esqueço-me sempre do chapéu de chuva na escola. Siempre me olvido del paraguas, del impermeable en la escuela. Ellos viven en Macao.
Ellos viven en Macao. As crianças aprendem línguas com facilidade. Los niños aprenden lenguas con facilidad. Él escreve para un jornal. Él escreve para un jornal. ¿Sí? Él escreve para un jornal. Ok. Vale, escribe para un ¿Perdón? Él escribe para un periódico, exactamente. periódico. Ok. Ujú. Podemos hacer la misma dinámica. Ajá. Ahora se escribe. ¿Ah? Pronto. Pronto quiere decir listo. ¿Aló? Sí, hola. ¿Cómo le va? Sí. Ah, como en italiano. Pronto. Pronto. No sé si igual. ¿Aló? El ¿Aló? italiano dice pronto cuando Sí, está listo. pronto. En italiano es listo. Ah, ok, También, sí, sí. sí. Eso coincide. Con- Sí. Ajá. ¿Está pronto então? Então, vamos ver. Número 1. Você, Escriben. você. Escreve.
Escreve. Você escreve. No, para ahí, Ana María. Otra vez. Você escreve. Escreve. Você escreve. Ajá, ahora sí, Ana María. Escreve. Doctora Aymara, vea que este verbo que está aquí, comprender, es otro que genera confusión o es diferente del español. En español decimos comprender con una sola E, en portugués es compreender. Ajá, sí, me di cuenta. Me Comprender. di cuenta allí. Ajá. Sí. Suena como I, compré. Él Comprender. compreende. Comprende. Compreende. Ujú. Comprende. Comprende. De. Comprende. Nós Comprende. Comemos. Comer. Nos comemos. Nos Nos comemos. comemos. nós comemos. Ok. Nós. Tu Bebes. 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 Tu bebes. 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 Perdão? Tú bebes. Bebes. Tu bebes, eles Resolve. Resolven. resolvem. Eles Resolven. Resolve. Ujú, muy bien. Resolver en portugués tiene también el mismo significado de resolver un problema, pero también es tomar una decisión. Eu resolvi fazer isso. Al final es solucionar. Eu resolvi fazer isso. Eles resolvem não falar disso. Souber. Souber é como tomar una decisión también. Ela El ha de ser. no, de ser Ser. sería De ser. italiano. De ser. De ser. Deixe, Ujú, ela de deixe. ser. Deixa. Desce. Desce. Ujú. Ese es bajar. Sí, descender. Bajarse. Ok, bajar. Ok. Eu a queco. Atenção, atenção, não é a quecu. ¿No? A queso. Exato. Eu a queso. A queso. A Eu a queso. queso. ¿Sabe por qué? Pasa lo de la cerilla. Exactamente, esa es la razón. No solo gráfico, sino también a nivel de sonido. Fonético. Ajá. A nivel fonético, exactamente. Eu Viva. Eu Eu vivo. 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 No sé, ¿hay problemas de conexión allí en Caracas? O sea, Muy bueno, Está lloviendo. Un poquito. Muito. Bravo. Está Bien. lloviendo. Porque Está está lloviendo. lloviendo. con razón. Y cuando llueve Está se lloviendo. complica la comunicación. Sí, porque porque hay varias personas que entran y salen y debe ser por eso. Ujú. Debe ser por eso. Ok. Eu vivo, elas Elas corren. corren. Cogen. Cogen. Sí, yo pronuncio la R padrón, R lisboeta. Se dice así, profe, él las corre. Bueno, digamos, Él la coge. digamos, hay quien diga que la R, que hablar es correcto o no correcto en lenguas, no, tal vez no sea lo más apropiado, pero Ujú. si vamos al O bueno, por portugués lo menos padrón, la pronunciación más... portugués más padrón de Portugal, que es el eje que va de Coimbra a Lisboa, según los que norman aquello, sería corren, esa R que es como viene más de la garganta, ¿sabes? Corren. Ajá. Pero hacia el norte de Portugal, ellos dicen la R como la R española, corren. Corren. En Brasil, en Sao Paulo, tienen una R que es como la R de inglés. Ellos no dicen porta, dicen porta, carta, morte. En unas regiones de Sao Paulo, paulistanos. Porta, carta, morte. Ok. ¿Sí? Quiere decir que hay varias posibilidades de pronunciación de la R y según el contexto todas son correctas. Es decir, que el que dice porta, carta, muerte está errado. No, claro que no. El que dice, el portuense que dice yo corro no Salud. parque, Santiño. Gracias.
Eu corro no parque à beira rio. Não está mal. E se ele volta e diz, eu corro no parque à beira rio. Está bem, está bem? Uhum. Vocês aprendem, certo? Prende. Vocês apreendem. Aprendem, vocês Apreendem. aprendem. Aprendem. Aham. Aprendem. E eu esqueço. Esqueço. Eu esqueço. Eu esqueço. Por exemplo, eu esqueço de muitas coisas. É por isso que devo escrever tudo, porque senão esqueço. Me olvido. No sé si les pasa, eso me pasa a mí por viejo. Ya con 38 años estoy anciano. Con 38 años estoy muy viejo y se me olvidan las cosas. ¿No les pasa? No, me imagino que no, porque son más jóvenes que yo. No, yo soy muchacho, Todavía no les pasa, ojalá no les pase. No, Ojalá no les siempre pase. llegamos allá. Cuando lleguen a los 38, ojalá no Pregúntele a les pase. Ibrahim, que tiene un poquito más que usted. Ah, ¿sí? Le puede experienciar eso. Sí, Pero un poquito menos. Ah, un poquito menos, 36, 35 años. Ajá, todavía no, No. Todavía no le pasa. Ya. no paso. Ok, Desearía él. claro. Claro. Bien, entonces bueno, esto no lo vamos a ver todavía, no se asusten. Lo vamos a ver primero los regulares por ir. Aquí están. Los regulares por ir. Vean bien. Yo abro, igual, coincide, separo la raíz de la desinencia, solo que estas desinencias cambian según para los verbos acabados en ir. Eu abro, tu abres, você, ele, ela abre, nós abrimos, vocês, eles, elas abrem. Uhum. Utiliza la misma desinencia que... Sí, pero aquí sí está la... sí, la en imus. Nimus, por ejemplo. Algunas coinciden, otras no. Y vean que aquí también hay algunas formas que varían apenas en un pronombre. Por ejemplo, otra vez la señora María Eugenia, está fuerte la cosa, ¿no? La conexión está difícil. Sí, es fuerte. Sim. Então, vejam bem. Vestir, visto, vestes. La regla diría que sería vesto, pero la forma adecuada, visto. Vestir igual, vispo. Despir es el contrario de vestir. Despir es desvestirse. Despir a ropa para tomar banho. Sentir, sinto, sentes. Preferir, prefiro, preferes. Conseguir, consigo, consegues. Y conseguir en portugués también es encontrar, pero su uso más común es para ser capaz de. Por ejemplo, yo consigo, não sei, falar línguas. Eu consigo falar línguas. Sou capaz de. Seguir, sigo, segues. Corrigir, corrijo, corriges. Dirigir, dirijo, diriges. Bien. Y también hay algunos verbos terminados en usir, como introducir, que su desinencia se elimina. Por ejemplo, introduce. Cuando digo introducir, yo introduzo, introduces, introduz. Elimina la desinencia para algunas formas que lo vamos a ver ahorita. Tu nunca admites os teus erros. Partimos para Timor na próxima semana. ¿Saben qué es Timor, verdad? No. Timor es una provincia portuguesa. No. País. Es un país, sí, uno de los más jóvenes, Timor Occidental. Timor por Australia. Cerca de Australia, sí, señor. Se llama Timor Occidental. Sí. O Timor-Leste en portugués. Del este. Ajá, del este. Timor-Leste. Nosotros en portugués le llamamos Timor-Leste. Timor-Leste.
Timor-Leste. Timor Occidental en español. Es uno de los países de lengua portuguesa más jóvenes. Él es independiente realmente desde el año 2002. Y el caso de la lengua... Bueno, fue mucho... Diga. No, que fue mucho tiempo colonia portuguesa. No exactamente. O sea, sí, desde... No exactamente. Desde tiempos imperiales, sí, de la, digamos, de la conquista portuguesa, los descubrimientos, sí. Solo que después de ser independiente de Portugal, 2 semanas después fue invadido por Indonesia. Estamos hablando del 74. Entonces, por más de 20 años fueron cautivos, fueron esclavos, digamos, bajo el dominio de Indonesia. Participó en las Naciones Unidas, los cascos azules, para participar en la liberación, en los movimientos independentistas, y ellos alcanzan su independencia en el año 2002. Sí, profe, creo que de hecho en Netflix hay una película referente a Timor. Timor, sí. Sí, y hay un periodista brasilero que tiene una historia con ese país precisamente. Ok, sí, la verdad es que es un comentario aparte, pero para los portugueses, y supongo que también para los brasileños por la herencia colonial, hay un tema es un tema cultural, hablar de Oriente. El Oriente es un tema recurrente. En la literatura, en las artes, siempre se habla del Oriente. Eso lo digo con propiedad porque yo estudié y siempre hay una referencia al Oriente y Timor entra dentro de ese imaginario, lo que sería el Oriente. Y tengo muchísimos colegas, profesores de portugués, que mueren por trabajar en Timor. Mueren. Porque aparte tiene unas connotaciones igual que trabajar en India o en África. Una de mis grandes profesoras, profesora Celia Giru Méndez, ella está en la India, en Nueva Delhi. Es como, digamos, el puesto, el lugar soñado en Goa, en Daman y Diu. En el caso de Timor es muy interesante porque Timor tiene muchísimas lenguas, muchísimas. La más importante sería el Tetum. Se escribe así, Tetum. Pero ellos, Tetum. Ellos decretaron el portugués como lengua oficial para que sirviese como lengua de homogeneidad, de uniformización del país, porque de pueblo a pueblo hablan lenguas diferentes, es decir, en el pueblo A, en la capital Dili hablan una lengua, en el pueblo más allá hablan otra lengua, el tercer pueblo hablan otra lengua, y así. Dentro del mismo pueblo puede que hablen varias lenguas, de esquina a esquina seguramente hablan lenguas diferentes. Entonces el portugués fue, digamos, determinado como lengua oficial cuando se instalaron como gobierno, como Estado, para, bueno, de alguna manera uniformizar, homogeneizar. Y hay un proyecto bastante fuerte, interesante para la difusión del portugués, que era la lengua de la colonia, del colonizador. Y en las capas más antiguas de los ciudadanos viejitos timorenses había cierta resistencia, pero ya el portugués es una lengua oficial, pero no es la única. El tetum también es una lengua importante. Igual ocurre con Mozambique, que es un país de habla oficial portuguesa, pero también hay gran predominancia de lenguas tribales, como Angola también ocurre. Así que el portugués no solo tiene estatuto de lengua oficial en estos países, sino también estatuto compartido, y así. Es un caso bastante interesante. Sentes-te bem? Sinto-me doente. Okay. Sinto-me doente. Sigue siendo, por eso la importancia de aprender portugués. Sí, el portugués y el español son lenguas que son las de mayor crecimiento o entre las de mayor crecimiento en el mundo. Y están trabajando de manera asociada, de hecho. Hay una cooperación bastante fuerte entre España y Portugal para el tema de la lengua. Infelizmente, Brasil todavía no nos acompaña en esto. Bueno, la verdad es que nunca, desde que tengo yo uso de razón, jamás he visto, digamos, el empeño de Brasil como tiene Portugal, no. Y eso tiene una razón muy simple. Brasil no necesita, esto es mi opinión, cuidado,
atención, esta es mi opinión, Brasil realmente no necesita posicionar su idioma en el mundo porque desde el punto de vista brasileño, ya ellos tienen una preponderancia importante a través del turismo, de la cultura, del deporte. Por lo tanto, para ellos, la industria, Brasil, digamos, es uno de los monstruos del sur y digamos que no es tan necesario. Para Portugal es necesario el tema de la difusión de la lengua y la cultura portuguesa. Brasil sí tiene electorados, presencia en ciertos puntos del mundo, pero en el caso de Venezuela, no, nada, cero. Había un Instituto de Cultura Brasil-Venezuela, pero lo cerraron, creo que hace más de un Lo año. cerraron, sí, lo cerraron. Hace más de un año ya. Tenían una deuda muy grande de alquiler, una cosa así, y no pudieron pagar más. No reciben apoyo del Estado. Bueno, o del gobierno en particular. No sabemos si cambia el gobierno en Brasil y con ese cambio, no sé, la verdad es que no lo sé, modificarían el tema de política de lengua en el caso brasileño. La verdad no creo porque ellos no lo hicieron cuando mandaba el PT. No creo que el Bolsonaro tampoco lo hace, que es la corriente contraria. No creo que vaya a haber un cambio en eso, porque no es una necesidad. Cambio para Portugal es un tema necesario que incluso aparece en la Constitución y hay organismos creados para ello. Si Brasil entra, genial. Para nosotros sería genial, el acompañamiento sería grande. Pero bueno, pero lo que es la difusión del portugués y el español, el Cervantes y el Camões. De hecho, celebraron juntos la expedición de Magallanes y Juan Sebastián Elcano de los 500 años. Fue una celebración conjunta entre España y Portugal. Bueno, ¿saben de lo que estoy hablando? De la vuelta al mundo, la circunnavegación. Saben que una flota española comandada por un portugués llamado Fernão Magallanes dio la vuelta, bajó por América, encontró el estrecho de Magallanes, pasó por allí y logró regresar a Europa, pasó por Asia, Oceanía, subió por África y regresa a España. Solo que en el caso de Fernando Magallanes, acompañado del Cano, que el Cano fue flechado en la Filipinas y no pudo regresar. No, al revés. Fue Magallanes que muere. Magallanes no regresa. Magallanes muere en la travesía y regresa a Juan Sebastián Elcano. Por eso el barco, el buque escuela español se llama Juan Sebastián Elcano. Y tampoco creo que iban a poner un nombre portugués en un buque escuela español. No lo creo. Ahí sí no hubiesen llegado. Pero bueno, hay una proyección conjunta, hay una asociación. Recuerden que al final somos ibéricos, me refiero a España y Portugal, y bueno, son vecinos, aliados. De esas rivalidades históricas, culturales se han dejado un poco atrás. Vamos a celebrar un mundial juntos el 2026, 2030. Yo sé que vamos a organizar un mundial o somos candidatos, algo así. Conjunto entre España y Portugal. Y de alguna manera, como son los países dentro de la Unión Europea, que son dentro de los débiles, no tienen la fuerza, por ejemplo, de una Alemania o de una Francia, entonces tienen que asociarse y trabajar en conjunto, y aparte que tienen un pasado en común, conflictuoso, sí, pero también un pasado de esplendor histórico, cultural y compartido. Fuimos el mismo territorio por 60 años, la Unión Ibérica. Entonces esos son detalles que, bueno, se aprovechan de alguna manera para encontrar puntos de unión más que de separación. Sí, disculpen la digresión cultural. Ok, o professor resume a matéria no fim da aula, diz para o casaco assim que entro em casa, assim que entro, assim que é como apenas tal cosa. Não permitem entrada de animais na loja, não permitem entrada de animais na tienda. Los sábados reúnem-se todos em casa de Ana. Ela conduz muito bem, maneja muito bem. Nós traduzimos o texto para português. Nós traduzimos o texto a português. Não consigo abrir esta janela, não puedo, não logro abrir la ventana. ¿Sí? Disculpa, ¿qué era? ¿Disco o casaco? No escuché. Dispo, me desvisto, me quito. Dispo. Dispo. Al niño.
¿Perdón? Muchacho, Casaco. ¿qué es? Casaco es chaqueta. No, casaco con chaqueta. Ah, ok. Ajá, dispo, ¿Y casaco. dispo? Es desvestir, quitarse. ¿Sabes que ok, yo nunca chévere. había escuchado, Enrique, yo nunca había escuchado esa palabra dispo? Despir. Sí, sí, claro. Sí, de eso. No, de verdad que no. ¿Qué había escuchado? Desvestir. Sí, o sacar, saca. Ok, también. Saco casaco. Ok. O tiro casaco, ¿no? Ah, está bien. Tiro casaco, es cierto. Pues, Tiro casaco. tiro casaco, tirar con saco, casaco, despir. Pero el dispo, ese verbo nunca lo había escuchado, de verdad. Despir. Sí, a ver. Es una palabra nueva para Ok. mí hoy. Ajá. Qué bueno, qué bueno. Despir. Aprendemos algo nuevo. Sí, la profesora Ana María tiene un buen dominio del portugués. Bien. Procedamos. Mismo proceso. Me estoy dando cuenta que cada vez que hacemos una unidad le ponen más ejercicios. Eran 8, 12, ahora 16. Wow. Vamos ver. Eles abrem. E eu visto. Abren. ¿Aló? ¿Aló? Aquí estamos, yo creo Hola. que estamos Ah, en ok. la fase de ejercicio. Entonces, de hacer el ejercicio. Sí, sí. Creo, no sé. Ah, ok, Sí, sí, perfecto. claro, claro. Hay una estudiante, señora Ana María, llamada Marta de Sousa, pero yo no la recuerdo. Que me está escribiendo por WhatsApp. Marta es del Ciso Martínez. Ella estuvo en las primeras clases, no Cierto, sé si estuvo en la cierto, segunda, en la cierto. tercera, no recuerdo. Pero Cierto, Marta sí. es del Ciso Martínez. Pero aquí en Caracas está lloviendo muchísimo. Ok, bueno, si quieren. Pero, ¿qué hacemos? No, ¿Terminamos la clase ya ya? vamos a Seguimos, terminar. O sea, seguimos. no, es para la información, es para tu Seguimos. información, más nada. Ok. No, es que tampoco quiero que estén Vamos a la sufriendo. clase, pero Estén sufriendo allí porque a mí me No. me ha pasado y es terrible. De hecho, creo que ahorita viene lluvia. Claro, lo que pasa es que cuando llueve en Aragua no es una lluvia cualquiera. Hay un chiste muy común, un meme Lo se llama. certifico. Un meme que dice, aquí cuando se pone oscuro de lluvia, no es que se pone grisecito, es que se pone negro. Entonces la gente Negro. dice, no sé si recoger la ropa o pedir por mi alma. La verdad que no lo había escuchado. Mi hermano es de Maracay, pero no lo había escuchado. Sí, yo cuando veo ese meme por ahí, yo se los paso para que lo vean. No sé si pedir por mi alma o recoger la ropa. Mi hermano dice, aquí cuando llueve, llueve. O sea, dice que en los otros lugares no llueve, pero... Sí, no, es que... Por ejemplo, en Londres, en Lima también me pasó, hay una lluvia así muy suave que llega un momento que la olvidas, que es como imperceptible, es constante, Ok. pero es una lluvia que ya casi ni se nota. Cuando estás, ya no, se te olvida que está, pero aquí esto es que se acaba el mundo. Y a la media hora todo bien. Igual que el llano, en Maturín también pasa mucho, que caen esos estruendos y palos de agua y a la media hora que el solazo. Bueno, el domingo pasado saliendo de Maracay no estaba lloviendo y en la carretera el palo de agua, pero cerrado que no podíamos ni ver. Ah, Y estuvo en ya, Maracay.
Sí, yo estuve en Maracay. Ah, ok. Oye, me avisa la próxima vez que venga, ¿yo? Ah, perfecto. Es Para que que mi cono- hermano vive en Maracay. Para que conozca el centro de lengua. Ah, perfecto. Bueno, era un sábado en la tarde. No creo que esa hora esté abierta. No, yo tengo llave, tranquilo. Ah, ok. Yo soy el director del centro de lengua. Yo tengo Ah, esa llave, yo entro. pasé por todo el Ajá. frente del pedagógico de Maracay. Ay, eso está horrible. Sí. Me imagino que el IPC no va a ser muy diferente. Está un poco descuidado la infraestructura. Bueno, una parte, porque entonces unos les hacen cariñito, otros no tanto, y así vamos. Pero Mire, usted no me lo está Pero bueno. preguntando, pero una vez aquí, increíble. Yo estaba ese día, yo no me enteré, pues estaba encerrado en la oficina. Veo las noticias, ni siquiera es que me dicen los profesores de acá, veo las noticias que sacaron como un caimán, una baba Ajá, del ajá. instituto. Estaba metida en el monte y la sacaron. Wow. Y se enteraron porque casi muerde un vigilante, casi mata un perro, una cosa así. Y yo estaba allí y yo Ay. no vi nada. O sea, me hubiese podido matar y yo ni me entero. Imagínate. El Mácaro, la sede del Mácaro, primero el Mácaro, Ay, y sí. que nada más quedan las paredes. ¿De verdad? Bueno, eso me dicen acá, que eso nada más quedan las paredes. Se llevaron la electricidad, se llevaron todo. Yo estuve en el Mácaro hace 2 años. Terrible. La gente se tira el daño que hace. Que se roban un aire, ok, te robaste el aire. Pero después le estás quitando la oportunidad de estudiar a alguien. Bueno, conozco todos los institutos pedagógicos, Terrible. pero todos tienen la misma carencia. Física, me dice usted. Sí, de la estructura, claro, sí. Sí, es muy difícil. Muy difícil. Muy difícil. Ok, vamos a hacer. Vamos. Vamos. Vai lá. Eles Abren. 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 eu Visto. Eu visto. 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 Eu visto. 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 Não sei se é Ibrahim. Se pronuncia con U, ¿verdad? Sí. Eu vi. Se escribe con O, pero se pronuncia visto. tipo Eu visto. eu E ve visto. aqui, senhor. É Ibrahim ou Johnny? Ibrahim. Senhor Ibrahim, ve aqui, vê. Vestir, visto. Eu visto. Sim. Nós Nós dividimos. Di- Nós Dividimos. Ajá, dividimos. dividimos. ¿Cómo? Dividimos. Sí, por ejemplo, señora María, ve aquí, dispu, o casaco, Ujú. la O al final de sílaba de palabra, Ajá. una gran tendencia a pronunciarla como U, dispu, u, casaco. Hay una retro. Ok. Eu corrijo, não é? Eu corrijo. Ujú. Aham. Elas 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 decidem. decidem. Eu, deciden. Eu consigo. muy bien, Carmona. Eu Consigo. consigo. Eu consigo. Deciden. Nós, Sirvamos. Servimos. nós servimos. Servimos. Não servimos. Sim, nós servimos. Nós servimos. servimos. La 9, ¿cómo sería? You, Eu sinto. Eu Eu sento. sinto. Eu sinto. Eu sinto. Ajá. Tu, traduzir, Tu traduzes. Tu traduzes. Traduz. Ajá. Ele, Parte. Ele partem. parte, no plural. E eu prefiro.
Eu Prefiro. prefiro. Eu prefiro. 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 13, eu Dirigiu. Eu dirijo. Dirijo. Eu dirijo. Dirijo. Uhum. Elas Eles discutem. Discutem. Eles discutem. sí, ese es con J, sí. Por ejemplo, dirigir. Yo dirijo. Dirijo. Dirigir, dirijo. Eles Eles discutem. discutem. Nós Conduzimos. conduzimos. E Eu permito. Eu permito. Ok, Eu muito bem. Hay un retro, eliminé un retro allí, que no sé. Ah, la doctora Aymara. Le voy a poner en modo un momento yo, señora Aymara. Porque me está haciendo feedback. Vale. Ah, usted se puso en mute. Voy a ponerlo en mute para que no... Vale. Ok. Bien, vuelvo a la presentación, un momento. Yo me imaginaba que esto tiene que ser trabajado con calma. Vean ejemplos que ya están en el libro, la gramática activa, y veamos los verbos irregulares, algunos de los muchos que hay. Pero digamos los más usuales son estos. Eu vejo, tu vês, você, ele, ela vê, nós vemos, vocês, eles, elas veem. Leio, lês, lê, lemos, liem. Faço, fazes, faz, fazemos, fazem. Digo, dizes, diz, dizemos, dizem. Trago, trazes, traz, trazemos, trazem. Sei, sabes, sabes, sabemos, sabem. Posso, podes, pode, podemos, podem. Perco, perdes, perde, perdemos, perdem. Quero, queres, quer, queremos, querem. Ponho, pões, põe, pomos, põem. Por es poner. Querer, perder, trazer es traer. Dizer, decir, fazer es hacer, leer es leer, ver, sabemos que ver. Y bueno, aquí, por ejemplo, faltaría el verbo vir, vir, que sería aquí. Vir, que también es muy usual, vir, que es irregular. Yo baño, es al contrario de ir, sería venir. Yo baño, tu vens, ela vem, nós vimos, elas vêm. Aqui sublinhando. Venha. Sería otro verbo de los irregulares bastante común. ¿Sí? Bueno, yo les quería colocar un ejemplo hoy de uso de este verbo, de este tiempo, presente indicativo. Ah, exactamente. Aquí están los irregulares con ir, pedir, oír, dormir, subir, fugir, rir, ir, vir, peço, osso ou oiço, durmo, subo, fujo, rio, vou, venho, pedes, ouves, dormes, soves, foges, ris, vais, vens, pede, ouve, dorme, sove, foge, ri, vai, vem. Pedimos, ouvimos, dormimos, subimos, fugimos, rimos, vamos, vimos. Pedem, ouvem, dormem, sobem, fogem, riem, vão, venham. Exemplos, eles vêm juntos para a escola, eles vêm juntos à escola, ela vai pelas escadas, eles sobem de elevador,
O palhaço cai e as crianças riem. El payaso se cae y los niños se ríen. Algo que considero bastante cruel, pero así. No sé si conocen a este autor llamado José Saramago. José Saramago. Este año se celebra el centenario de su nacimiento. Es el único premio Nobel en lengua portuguesa de nuestra lengua portuguesa. Ni siquiera un autor brasileño ha podido ganar el premio Nobel, ni Jorge Amado, ni ninguno de ellos, pero esperamos en el futuro de cualquier país, de Brasil o de Mozambique, de Angola, puedan ganar el premio Nobel de literatura. ¿Por qué coloco esta imagen acá? No sé si conocen a este autor, Albrecht Dürer, un artista alemán del Renacimiento. Él, si no me equivoco, él hizo este grabado llamado La Crucifixión, de una serie de grabados sobre temas religiosos. Hay una leyenda sobre el Albrecht Dürer que parece que su familia era bastante pobre y su hermano o sus hermanos quedaron de que, bueno, de que él iba a estudiar y prepararse en el arte que él le parecía, en la pintura, y los demás se iban a dedicar al trabajo familiar, que era el de las minas. De manera que cuando regresara, ellos pudieran ir, el hermano pudiera ir a prepararse. Cuando regresó, su hermano, el trabajo de la minería ya se le había deformado las manos, así que no podía dedicarse a la pintura tampoco, al arte. Y hay un grabado muy, muy famoso que se llama Praying Hands, manos pidiendo, que la asocian a Jesús. Pero parece que estas eran las manos un poco deformadas del hermano de Albrecht Dürer. Es una leyenda, lo leí por una investigación justamente sobre esta novela, O Evangelio segundo Jesucristo. Es una obra muy polémica de Saramago, que le valió incluso no la expulsión, porque nunca fue expulsado, pero el autoexilio en Canarias, en Lanzarote, ahí en Lanzarote. Él se autoexilió en Lanzarote junto a su esposa, una periodista española llamada Pilar del Río, que todavía está viva. Pero bueno, esta obra, así como un conjunto de obras de él, lo lanzaron al estrellato, a la fama, lo que llevó que finalmente él ganara el Premio Nobel de Literatura. No sé si han leído esta novela, o Evangelio según Jesucristo, el Evangelio según Jesucristo. No sé si la han leído. ¿Alguien la conoce? ¿Alguien la ha escuchado? ¿No? Bueno. Yo no la escucho. ¿Perdón? He leído. ¿La leyó? No la he leído. Yo a José Saramago no la he leído. Ok. Bueno, él tiene esta novela que es bastante polémica. Yo la leí para una investigación. Me encantó, sin duda. Sí, es interesante la obra. La verdad es que es bastante interesante. Pero más allá de lo interesante, yo quiero tomar una pequeña parte que aparece en esta obra, que es el primer capítulo, que tiene que ver con esto. Él aquí, en el primer capítulo, colocó lo que llaman néfrasis, una puerta de entrada a la obra. En ese primer capítulo, él describe este grabado. Esto no lo dice abiertamente. Luego de investigar y leer y todo eso, es que uno se da cuenta que está leyendo o se está refiriendo al grabado de Albrecht Dürer. Ya les voy a mostrar. Aquí está. El Evangelio según Jesucristo. Debe estar aquí. ¿Dónde está esto? Aquí está. Vamos a ver. Vean bien, este es el primer capítulo, conseguí esto en PDF, que cosa que es ilegal, pero bueno. Vean bien. O sol mostra-se num dos cantos superiores do retângulo, o que se encontra à esquerda de quem olha, representando o astro-rei. Uma cabeça de homem donde jorran rayos de aguda luz y sinuosas labaredas. ¿Qué es lo que quiero que noten aquí?
que ele está usando um tempo verbal que estudamos hoje, que é o presente indicativo. O sol mostra-se em um dos cantos superiores do retângulo, o que se encontra à esquerda de quem olha, representando o astro-rei. Uma cabeça de homem onde jorram raios de aguda luz e sinuosas labaredas. Tal uma rosa dos ventos indecisa sobre a direção dos lugares para onde quer apontar. E essa cabeça tem, presente indicativo, um rosto que chora, crispado de uma dor que não remite, lançando pela boca aberta um grito que não poderemos ouvir. Pois nenhuma destas coisas é real, o que temos diante de nós é papel y tinta, más nada. Esta fue una clave que llevó a especialista a darse cuenta que estaba escribiendo un cuadro. Por baixo do sol, vemos, presente indicativo, um homem nu atado a um tronco de árvore. Por debajo del sol, vemos um homem desnudo atado a um tronco de árvore, cingindo os rins por um pano que lhe cobre as partes a que chamamos pudendas ou vergonhosas. Ajustado los riñones por un paño que le cubre las partes que llamamos pudientes o vergonzosas. Y los pies tienen los asientos no que resta un ramo lateral cortado. Y los pies los tiene apoyados en lo que resta de un ramo lateral cortado. Sin embargo, para mayor firmeza, para que no resbalen de soporte natural, 2 clavos lo mantienen clavados hasta el fondo. Entonces, es para que vean, este ejemplo lo quería tomar para que vean el uso del presente indicativo. Pela expressão da cara, que é de inspirado sofrimento, e pela direção do olhar, por la expresión de la cara, que es inspirado sofrimento, y por la dirección de la mirada, erguido para o alto debe de ser o bom ladrão. Erguido hacia lo alto debe ser el buen ladrón. El cabello, todo encaracolado, en óndulas, es otro indicio que no engaña, sabiéndose que los ángeles y arcángeles así lo usan. Y el criminal arrepentido por las muestras ya está en el camino a ascender al mundo de los celestiales criaturas. Entonces era más o menos para que ustedes conocieran o vieran ya con una muestra real del uso del presente indicativo, más allá de materiales que los manuales generalmente son creados específicamente para mostrar ciertos usos, y eso, digamos, en el caso de portugués, uno de los grandes cuestionamientos de los manuales, a los métodos de enseñanza, que se hacen frases que tal vez no son adaptadas al contexto, no son tan naturales, etcétera, etcétera. Me imagino que también pasa en inglés y pasa en otros idiomas. Pero bueno, esto es una novela de las más populares, de las más vendidas, y escrita así por el propio Saramago, uso del presente indicativo. ¿Sí? Era apenas un ejemplo. Vale. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahora. Ok. ¿Qué les pareció esa historia, esa novela? No sé si la pueden leer con calma, disfrutarla, ojalá puedan. Solo que he tenido experiencia, hay gente cercana a mí, mi mamá es súper católica, y ella leyó la novela o empezó a leerla y se molestó conmigo, casi me la pegó en la cabeza. Y bueno, esto pasa mucho, la novela es polémica y es fuerte, porque es la desacralización de un personaje, o más que desacralización, es la humanización de un personaje llamado Jesús, y la transformación de los perfiles de varios personajes, algunos sagrados, otros no tanto, y así. La verdad es que como muestra literaria es excelente, pero bueno, sé que puede afectar algunas creencias, algunos valores, y pues se pueden sentir hasta ofendidos, pero depende de cada quien. Bueno, yo no sé si dará tiempo, pero les asomo un poquito lo que veremos. Falta por ver la realización prolongada en el presente, que es un tiempo usual también en español, también se usa en inglés, solo que en el portugués de Portugal usamos una perífrasis que es estar a más verbo, y en portugués de Brasil estar más el verbo en gerúndio. Nosotros decimos en portugués de Portugal estou a comer, portugués de Brasil estou comendo,
Entonces, allá ahí hay una diferencia entre Brasil y Portugal, pero bueno, igual Brasil, tanto en Brasil como en Portugal, entiendo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que en Portugal no se utiliza el gerundio? No necesariamente. Hay personas que utilizan el gerundio y se entiende perfectamente. Pero que ahora en Brasil vayan a utilizar de esta forma, esta perífrasis, estar a más verbo, no. No, la verdad es que no se registran, serán muy pocas personas que utilizarán esta perífrasis, no hay una comunidad que registre su uso frecuentemente. Pero sí hay comprensión cuando se usa esta estructura. Y bueno, básicamente el elemento esencial es usar el verbo estar en presente indicativo y el verbo en infinitivo, la preposición a y el verbo en infinitivo. Y bueno, es un tiempo, quería colocar este ejercicio, este soy yo hace unos 35 años atrás, mentira. Y el ejercicio consistía en que la persona X, en este caso yo, o que está a fazer ou fazendo. Estou a rir, estou a sorrir, estou a ver a câmera, estou a descansar. Este es un profesor polaco de portugués. O que está o Wojciech a fazer ou fazendo? O que o gajo, o rapaz, o homem está a fazer ou está fazendo? O que o senhor está a fazer, fazendo? Y así. Después íbamos a ver el pretérito perfecto simples, que también tiene la división de regulares y irregulares. Y bueno, esto lo podemos dejar o retomar para la próxima clase. Opa, eu estou aqui a falar e... Ufa. Desculpen, pa, eu estou... Disculpen, yo estoy tan tonto. Perdonen, de verdad. Yo hoy estoy tan tonto, se me olvidan estas cosas. Perdón. Les estaba mostrando esto y yo... Ay, Dios mío. Eso y el... Perdón, lo de las láminas, perdón. Disculpe. Estaba emocionado hablando de lo que viene, que había preparado. Ese soy yo, créanlo o no. Ahorita no tengo cabello, tengo una barba blanca. Bueno. Estaba hablando sobre este tiempo y esta estructura, perdón, de verdad, entre el micrófono desconectado y que abro genial y cierro genial, que despistado. Bueno, entonces, no sé si tienen una pregunta por el día de hoy. Yo les estaba mostrando básicamente era esto, lo que estaba por ser abordado. Tiene que ver con esto, estar a hacer, estar haciendo. Y lo que tiene que ver con el presente pretérito perfecto simples, que es otro tiempo bastante habitual y que también usamos en inglés y en portugués. Y bueno. ¿Preguntas? ¿Me escuchan? ¿O también desconecté el micrófono? No, sí, profe, sí se lo oye. Ay, Sí, sí, se escucha. por lo menos. Creo que lo que no hay es pregunta. Sí, perfecto, que se escucha. Ok. Señora Emaro, Tengo una pregunta. dígame. Cuando los verbos irregulares, hay una lista, así como hay una lista en los verbos irregulares en inglés. Sí, sí, claro. Hay listas. Yo les puedo pasar listas, hay muchísimas listas de esos verbos irregulares. Los que les mostré son, digamos, los más usuales, los más comunes en el de incidencia, digamos. Pero hay muchísimos verbos regulares y irregulares. Yo les puedo pasar una lista de esos verbos, sí. Ok, muchas gracias. A su orden, señora Maguante. ¿Alguna pregunta? Oye, aquí viene lluvia. Se oscureció todo. No sé si recoger la ropa, estoy por mi alma. Sí. No, quedó muy claro, gracias. Gracias por la Te enviamos la lluvia para Maracay. Sí, yo creo. Aunque a mí me gusta la lluvia, porque el calor aquí es insoportable, pero también pienso en la gente que, en caso Limón,
Mata Redonda, que sufren Sí. mucho con la lluvia, el sur de la parte esta que hace el Muchísimo. lago. Yo tengo una cosa por ahí. Bueno, mis señores, fue un gusto haber compartido nuevamente hoy con ustedes. Entonces nos vemos la próxima semana. Igualmente, profe. Gracias. Gracias. Vamos, Muchísimas Igual gracias. agradecida. Gracias. siempre a su orden. Una pregunta. Gracias, por profesor. la clase. Obrigado, profesor. Até semana próxima. Hasta la próxima semana. Señora Betty estaba preguntando algo. Estaba preguntando No, está preguntando algo con respecto a las tareas o Sí. asignaciones Tarea, que Ya puse hacer. una, un Google Forms, una planilla de Google Forms, para que ustedes la hagan. No necesariamente tienen que entregármela a una fecha específica, siempre que sea antes de la evaluación. Es decir, yo tengo que ponerme de acuerdo con el supervisor inmediato, que sería la doctora Figueira, que ella me diga cuál es el plazo final, pero antes de ese plazo que me entreguen las actividades, para mí está bien, porque sé que esto es nuevo, sé lo del internet, sé las complicaciones que tienen todos, que están ocupados en muchas cosas, yo también. Hoy coloqué, no le puse fecha de entrega porque, bueno, la fecha que se cierra la actividad ya no puedes hacer, no, tranquilo. Igual los próximos ejercicios que también van a ser evaluados, también igual. Siempre que sea antes de la fecha de entrega de notas y la doctora Figuera no me vaya a matar, todo bien. Qué mala Muchas fama, gracias. Ana María. No es nada más. No, Yo ella no sé, jefa, de verdad. No lo escuche, jefa. No lo escuche. Wow, Ana María, qué maluca eres. No, lo digo, pero ella tiene su plazo y yo lo tengo que cumplir, ¿no? Pero bueno, es eso, la Sí, evaluación es señor, eso. hay que cumplir un plazo. Sí, exacto. Y eso se entiende. Bueno, yo coloqué fecha tope de este curso para que lo tengan en cuenta. Yo coloqué fecha tope del curso 12 de agosto, Ok, tenemos. Ajá. Ok, perfecto. porque ya debo dejar montado el formato de certificado solamente. Entonces, por eso ya coloqué fecha tope 12 de agosto, Ok, muy bien. Entonces ya sabemos. considerando lo que estaba programado en el cronograma. Entonces, tomando en consideración lo que estaba programado en el cronograma, programé hasta el 12 de agosto. Vale, genial. 12 de agosto de María Purísima. No sé cómo Sin pecado concebida, pues. No sé cómo A correr. Ok, no, pero tranquilo, todos tenemos que correr. La tarea que dijo que iba a subir de Ronaldo, ¿ya la subió? De la Sí. selección, sí. Google Forms. Sí, está todo eso está en el allí. Google Form. Todos esos materiales están Sí. allí, sí. Sí, es solo rellenar y ya está, exacto, como comentan acá. Perfecto. Ujú. Y la próxima que tiene que ver con esto, de hecho, si hubiésemos terminado la presentación hoy, la coloco, lo hubiese colocado, pero no es apropiado todavía. Mismo formato, ejercicio, Google Form y la completación allí para facilitarnos la vida a todos. Excelente. Ujú. Bueno, mis señores, mis señoras, pasen buena noche y que tengan un gran fin de semana y nos vemos el otro jueves. Igual. Amén. Até próxima semana. Hasta la próxima semana, don Carmona. Hasta ya. Grande abrazo Obrigada. para todos y Saludos para todos. vida y saludos. Hasta luego. Ah. Hasta luego. Hasta luego, feliz tarde. Interesante. Saludos a todos. Hasta luego. Hasta luego.